¿Qué se necesita para programar? ¿O qué necesitamos para programar? Ok, primero tenemos que responder a la siguiente pregunta, que nos dice, ¿qué es un algoritmo? ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es un método para resolver un problema. Es un método, como vemos aquí en la imagen de la derecha, un diagrama de flujo. Luego les estaré dando más detalles sobre lo que es un algoritmo. Bien, ahora, ¿sabes qué metodología usarás para la programación? Usaremos las siguientes metodologías: el análisis, el diseño, la codificación y por último la compilación y la ejecución del programa. Y por último, ¿sabes qué es un programa? Miren, un programa no es más que un conjunto de instrucciones que producirá la ejecución de una determinada tarea. Más adelante estaré hablando más sobre los programas, qué tienen los programas, qué características tienen. Ahora hablaremos sobre los algoritmos. Bien, como dije antes, el algoritmo es una serie de pasos o instrucciones a seguir para resolver un problema. Pero los algoritmos son independientes, tanto del lenguaje de programación en que se expresan como la de la computadora que se ejecuta. Bien, ¿qué quiere decir esto? En cada problema, el algoritmo se puede expresar en lenguaje diferente de programación y ejecutarse en una computadora distinta. Sin embargo, el algoritmo siempre va a ser el mismo. Les pondré un ejemplo de la vida real. Tiene una receta de un plato de cocina, pero se puede expresar de varios idiomas. El plato puede estar, la receta puede estar en español, en inglés o en francés. Pero eso no importa, el lenguaje que esté en la receta no interesa. Lo que va a interesar es los pasos que van a seguir para hacer la comida, ¿ok? Eso es lo que estoy tratando de decir con este ejemplo. Que no importa el lenguaje de programación que utilicen, lo que pasa es que el algoritmo que van a utilizar va a ser siempre el mismo. Si ustedes utilizan el lenguaje de programación, por ejemplo, de C++ con el de Java, ustedes hacen una estructura diferente, pero el algoritmo va a ser el mismo, ¿ok? Ahora veamos las características de los algoritmos. Tenemos las siguientes. El algoritmo debe ser preciso, ya que debe indicar el orden de realización de cada paso. Debe estar bien definido. Si se sigue un algoritmo 2 veces o más de cuantas veces quieras, siempre te tiene que dar el mismo resultado. Además, la última característica que tienen los algoritmos es que debe ser finito. Si se sigue un algoritmo, se debe terminar en algún momento. O sea, debe tener un número finito de pasos. Nunca tiene que ser infinito, ¿ok? Ahora veamos un ejemplo. Un cliente ejecuta un pedido a una fábrica. La fábrica examina en su banco de datos las fichas del cliente. Si el cliente es solvente, la empresa acepta el pedido. En caso contrario, lo rechaza, ¿ok? Vamos a ver aquí. Este es el algoritmo, es los pasos del algoritmo que vamos a seguir. Primero, un inicio. Como ya sabemos que es finito, vamos a poner que es inicio primero. Luego vamos a tener que leer el pedido que va a hacer el usuario o el cliente. Luego vamos a examinar la ficha del cliente. Vamos a examinar la base de datos que tiene en el banco el cliente. Luego aquí vamos a poner una condicional que dice: si el cliente es solvente, va a aceptar el pedido. En caso contrario, lo vamos a rechazar el pedido, ¿ok? Y por último vamos a poner fin. Como vemos en este ejemplo, un algoritmo va a ser finito, ¿ok? Vamos a seguir. Bien, ahora nos encontramos con los elementos básicos de un programa. ¿Cuáles son? Miren, primero, las palabras reservadas. ¿Cuáles son las palabras reservadas? Veamos en este ejemplo. Miren, en el ejemplo anterior tenemos las palabras reservadas, por ejemplo, el inicio, el leer, examinar, si es una condicional, si entonces, etc. En caso contrario, por eso, esas son palabras reservadas de un programa. 2. Tenemos los identificadores. ¿Qué son los identificadores? Los identificadores son los nombres de las variables, de los procedimientos, las funciones, nombres del programa, etc. Otra, tenemos los caracteres especiales, como por ejemplo las comas, las llaves, los asteriscos, punto y coma, punto, y así sucesivamente. Tenemos también las constantes. Las constantes son
son números que no varían al momento de ejecutar un programa. Tenemos las variables, las expresiones y por último tenemos las instrucciones. Ok, ahora seguiremos hablando con... además tenemos otros elementos básicos como los bucles que son ciclos repetitivos en un programa. Tenemos también los contadores, que está más de explicar qué es un contador. Tenemos los acumuladores, los que van acumulando, ¿no? Tenemos también, entre otros, tenemos como también interruptores, las estructuras que van dentro de ese programa. Bien, ¿qué más tenemos? Ahora tenemos los tipos de datos. ¿Qué es un dato? Un dato es la expresión general que describe los objetos con los cuales opera una computadora. Eso es un dato. Ahora vamos a ver los tipos de datos. Tenemos lo siguiente. Tenemos los datos numéricos. Tenemos los datos lógicos. Tenemos también los datos de tipo carácter. Ahora vamos a ver sobre los datos numéricos. En los datos numéricos tenemos los números enteros y los números reales. Los números enteros en un programa se le conoce como int y a los reales como float. Tenemos datos lógicos o booleanos. Estos solo toman los verdaderos como true y falsos como false. Y por último tenemos los datos de tipo carácter. Tenemos caracteres alfabéticos. ¿Cuáles son los caracteres alfabéticos? Son todo el abecedario, es del A hasta la Z. Tenemos caracteres numéricos. Los caracteres numéricos son todos los números que conocemos, del 0 al 9, ¿no? Y tenemos los caracteres especiales. ¿Qué son los caracteres especiales? Los caracteres especiales no son más que la coma, el puticoma, el asterisco, el corchete, las llaves, el slash, entre otros, infinidades de caracteres especiales que tenemos. Bien, ahora hablaremos sobre las constantes y las variables. ¿Qué es una constante? Como ya dije, las constantes son valores que no deben cambiar durante la ejecución de un programa. Y las variables son valores que sí cambian durante la ejecución del programa, ya que vamos a ir almacenando números o valores que no van a ser los mismos durante toda la ejecución del programa. Ahora nos centraremos sobre las constantes. Tipos de constantes. Tenemos constantes reales. ¿Qué son las constantes reales? Las constantes reales son, por ejemplo, el 1,234, el menos 1436, más 544, 37, puntos, tanto. Estos son ejemplos de constantes reales válidos. Pero también existen las constantes reales no válidas. ¿Cómo? Miren, por ejemplo, tenemos esta constante. Tenemos 752.63. ¿Esto qué te quiere decir? Esto te quiere decir 1752.63, pero no está permitido hacer esto, ponerle aquí una coma en el programa. Entonces eso no está permitido. Por eso son constantes reales ya no válidas, no se le aceptan, ¿ok? Bien, ahora hablaremos sobre las constantes de tipo carácter. Una constante de tipo carácter o constante de tipo caracteres consiste en encerrar un carácter entre apóstrofes para que así sea válido. Por ejemplo, tenemos aquí entre apóstrofes tenemos la B, entre apóstrofes tenemos el más y entre apóstrofes tenemos un 4. Ok, esas son las constantes de tipo carácter. Ahora vamos a hablar sobre las variables. Las variables son valores que irán cambiando en la ejecución del programa. Existen varios tipos. Tenemos tipos variables enteras, reales, variables de tipo carácter, variables lógicas y variables de tipo cadena. A los nombres de las variables se les conoce como identificadores. Estos nombres usualmente comienzan con una letra y luego ya pueden ir con números o demás letras. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo que dice A510. Este es un ejemplo muy sencillo. Si ustedes ponen el 510 antes del A, el programa te marcará un error. Por ejemplo, acá tenemos otro nombre de variable que es nombres. Tenemos otro que es nombre, apellido. Siempre que queramos separar el nombre de la variable, le ponemos con un subguión para separarlo. Tenemos otro ejemplo, letra, que comienza con una mayúscula y seguido de minúsculas. Bien, estos son algunos ejemplos de nombres de variables. Bien, amigos, esto fue todo el video. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.